4, 3, 2, 1. Shalom, Haverim, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase semanal de estudio de introducción al judaísmo. Ya terminamos en nuestro primer tema, que es el tema de teología. ¿Cuáles son las ideas judías sobre Dios? Tuvimos dos clases extraordinarias en el sentido de que no siguen el currículum sobre Rosh Hashanah y Kippur, y esta en nuestra 12ª clase comenzamos el tema de la tefilá, cómo rezar, que esta corresponde a la teología, ¿cierto? Si teología es descubrir las ideas judías sobre Dios, ninguna mitzvah es tan importante para el desarrollo de nuestra relación con Dios como la mitzvah de rezar. ¿Ok? Entonces, comenzamos por ello y sea un recorderis, pero un recorderis bastante puntual, especialmente aquellas personas que pertenecen a comunidades que están bajo mi liderazgo. Mi expectativa es que una vez nosotros terminemos un material, este material ustedes lo comiencen a aplicar. Entonces, una vez terminemos este tema de la tefilá, yo espero que ustedes estén ya rezando 3 veces al día. En día de semana, 4 veces en Shabbat, y ya vamos a ver cuáles son los mínimos halágicos para aquellas personas que pues apenas están comenzando. Yo sé que aquí hay gente que ya tiene pues años de experiencia y que tienen una vida de oración bastante robusta, otros no tanto, pero lo importante es cumplir las obligaciones halágicas. ¿Ok? Entonces, comencemos por un tema, comencemos por el principio. Lo que nosotros en el judaísmo llamamos rezar, es en gran parte, o sea, esta es la mayor parte, 2 mitzvot. 2 mitzvot de Oraita. Es decir, 2 mitzvot de la Torah. El primero de ellos es la recitación del Shema. Y la segunda de ellas, la Amida, o lo que también se conoce como tefilá. Estoy en el computador de mi señora y tiene teclado inglés. O Shmone Esrei, las 18 bendiciones. Ok, estas son las 2 mitzvot centrales de lo que nosotros llamamos el rezo. Pero son, a pesar de que van juntas y están juntas en el Sidur, y en ciertas ocasiones, ya veremos cuáles, no pueden separarse la una o no deben separarse la una de la otra, son 2 mitzvot independientes. ¿Ok? Entonces mucha gente cuando me dice quiero comenzar a rezar como judío, por acá es que se comienza. Mucha gente comete el primer error, se compran el sidur más gordo que hay. En el mercado latinoamericano esto es posiblemente el Tehilat Hashem o el Birkat Shlomo, que en sí mismos son sidurim excelentes, el uno reflejando la tradición de Chabad Lubavitch, el otro reflejando la tradición alepina sefaradí, pero no son ciertamente sidurim para principiantes. Y la gente comete el grave error de comenzar a rezar por la primera página, el Shacharit, la oración de la mañana. Y 15 páginas después están exhaustos y no han cumplido prácticamente ninguna mitzvah. Ciertamente ninguna mitzvah de Oraita. ¿Ok? Entonces, la tefilá, como la inmensa mayoría de las mitzvot del judaísmo, es modular. Es decir,
Hay cosas que son más importantes. Estas cosas no están siempre al comienzo. Y para una persona que tiene poco tiempo, para una persona que está comenzando, es preferible comenzar con lo obligatorio y luego comenzar a rellenar ciertas cosas, ¿cierto? Ciertas otras mitzvot o ciertas otras tradiciones. ¿Ok? Pero a nivel muy básico, hay dos mitzvot de Oraita. Una es la recitación del Shema en la mañana y en la noche, y la otra es la triple recitación de la Amidá, una vez en la mañana, una vez en la tarde y otra vez en la noche. Vamos a ver que es una mitzvah de Oraita influenciada por los rabinos, o sea, tenemos una obligación de rezar y son los rabinos los que determinaron que tenemos que rezar 3 veces al día. Eso ya es un proceso histórico, pero hoy justamente vamos a tratar esos temas del Rambam. ¿Ok? Fenomenológicamente, es decir, desde afuera, estas también, a pesar de que están en el mismo libro y la gente a veces y cree que es el mismo proceso, el Shema y la Amidá son dos cosas absolutamente diferentes. Son dos procesos absolutamente diferentes. ¿Qué es el Shema? En su versión mínima es un capítulo de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. En su versión expandida son tres párrafos de la Torá, 2 de Deuteronomio, 1 de Números, y en su versión completa es estos 3 párrafos con bendiciones previas y posteriores, a pesar de que estas bendiciones, como todas las otras bendiciones que existen, son rabínicas. ¿Ok? Pero en su esencia, ¿a quién está dirigido el Shema? ¿Quién es el que habla? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta, Baruch Shem Kevod Melchut Olam. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Exacto, Dios habla y nosotros, Dios a través de Moisés, habla y nosotros escuchamos. Es decir, el sujeto, el Shema está en segunda persona, dirigido a nosotros. Y tú amarás a Hashem vuestro Dios. ¿Ok? Dios nos habla a nosotros en el Shema. Dios nos instruye a nosotros. Es más, el mismo nombre, Shema, significa tú, escucha. Es un imperativo. O en caleño, ve vos, escucha. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros somos en el Shema. Otra vez los voy a someter aquí a mis dibujos de los archivos X. Estos somos nosotros, con kippah, por supuesto. Y este es Dios. Y el Shema viene en esta dirección. Es una instrucción de Dios hacia nosotros. Ahora, la Amidá. La Amidá, como cualquier otra verajá, comienza con ¿qué fórmula? Las 19 bendiciones del Shema comienzan con ¿qué fórmula? Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai, que significa bendito eres tú, Hashem. ¿Quién es el que habla en la tefilá? ¿Quién es el que habla en la Amidá? Soy yo. Bueno, nosotros, sí, es correcto, porque en la mayoría de las verajot de la Amidá, como bien apunta Edwin, es un lenguaje plural, ¿cierto? Redímenos, no es redímeme, es redímenos. Es el pueblo de Israel individual, o sea, a pesar de que las verajot se recitan individualmente, el pueblo de Israel se dirige a Dios. Entonces, en la tefilá tenemos este movimiento.
Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que nos pusieron a hacer en el tercer grado sobre el ciclo del agua, este es el ciclo de la tefila. Este es el ciclo de la tefila. Ok, entonces en el Shema Dios nos habla a nosotros, en la Amidá nosotros le hablamos a Dios. Y es un proceso que se repite 3 veces al día o más. Pero pues esta es la noción básica de las 2 mitzvot de Oraita que tenemos en este caso. ¿Ok? Se ha dicho de paso, Javerim, se ha dicho de paso, si ustedes quieren profundizar su conocimiento de las alajot sobre el Shema, sobre la Amidá, los invito a que visiten nuestro archivo koltuvsefarad.com/rambam.html. Rambam con mayúscula. Vayan koltuvsefarad.com, rambam.html. Si no les funciona con R mayúscula, trátenlo con R minúscula y ahí van a ver el archivo de las clases del Rambam, y en ellas hay toda una sección dedicada a las mitzvot, a la mitzvah del Shema, y hay como 20 clases dedicadas a la mitzvah de la Amidá. Es en el Rambam, cuando el Rambam presenta sus alajot en el Mishneh Torah, presenta al Shema en un capítulo y presenta a la Amidá en otro capítulo. ¿Ok? Y si quieren hacer un estudio exhaustivo de las alajot de Tefilá, los invito a que revisen ese capítulo, esos capítulos del Mishneh Torah que siempre vale la pena repetir, que son Hilchot Kriyat Shema y Hilchot Tefilá. Y Hilchot Berajot tampoco caen mal, pero pues es bastante material. Es decir, si lo van a abordar, abórdenlo con disciplina porque es bastante exhaustivo. ¿Ok? Entonces, mitzvot de Oraita, Shema y Amidá. Y hay otras mitzvot de Rabanán, importantes. ¿Ok? Varias mitzvot de Rabanán. Entonces, mitzvot importante de Rabanán. En cuanto al Shema, bendiciones antes y después del Shema. Esto fue establecido por los rabinos y es una mitzvah de Rabanán importante. Como ya vamos a ver cuando lleguemos al tema preciso, a pesar de que tenemos una obligación de rezar, ya vamos a ver que es una obligación de Oraita, rezar 3 veces al día y rezar las 19 verajot que establecieron los rabinos es una mitzvah de Rabanán. Es decir, la forma de la tefilá es definida por los rabinos, a pesar de que la obligación es una obligación de Oraita. ¿Ok? Otras mitzvot de Rabanán importantes que tienen que ver con aspecto litúrgico. El Talmud nos dice que todos los días debemos bendecir por nuestras necesidades físicas. De ahí es de donde viene Birkot HaShachar, las bendiciones de la mañana. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, estos son los aspectos centrales, nucleares de la Amidá, y estos son los aspectos rabínicos. Ahora, más allá
más allá de los aspectos rabínicos, hay toda una serie de costumbres, minhagim, que se han establecido a través del tiempo como parte de los sidurim. Y estas costumbres, de nuevo, son importantes. Por ejemplo, recitar salmos en la mañana, lo que se llama Pesukei de Simra. Esto es una costumbre. Recitar la canción del mar, Éxodo 15, Shirat Hayam. Recitar el Aleinu al final de la oración. Todas estas cosas son costumbres. ¿Ok? Y las costumbres, en las cuestiones de costumbres, hay prioridades. Prioridades. Es decir, si una persona está comenzando, debe centrarse en esto. Luego, si ya tiene más pericia, debe extenderse en las bendiciones antes y después del Shema, Birkot HaShahar, etc. Y ya cuando la persona tenga más pericia aún, entonces comenzar a inmiscuirse en las costumbres. ¿Ok? Hay problemas con el audio, la latencia está bien. Estoy en una computadora diferente porque no he resuelto el problema en mi computadora. Ok, aquellas personas que tengan problemas de audio, lo que les recomiendo es entrar y salir. Eso es lo que suele resolver las cosas. Ok, ahora con respecto a la pregunta de Tzvia, ¿se pueden recitar salmos en la noche? Uno puede recitar salmos cuando quiera. Uno puede recitar salmos cuando quiera. La recitación de salmos no está reducida a cierto momento. Lo que es el Pesukei de Zimra son ciertos salmos. Salmo 145 a Salmo 150, que se acostumbra a recitarlos en la mañana. ¿Ok? Importante pregunta de Humberto. ¿La lengua importa en el rezo? La halajá es muy clara en que uno puede rezar en cualquier lenguaje que conozca. Yo puedo rezar en cualquier lenguaje que yo conozca. Si yo entiendo el español, rezo en español. Si yo entiendo el alemán, rezo el alemán. Y con eso cumplo mi obligación. Sabemos que a través, la oración en la lengua vernácula, es decir, en la lengua que hablaba la gente, la lengua diferente al hebreo, que recordemos, Javerim, que los judíos no hablamos el hebreo como lengua viva desde el siglo VI antes de la era común. Con el exilio babilonio, la gente comienza a hablar primero el arameo, luego el griego, el latín, el árabe, el español, el alemán, el yiddish, de donde salen el yiddish, el ladino, el jaquetía, el inglés, el francés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la noción de la gente rezando en lenguas vernáculas es un problema viejo. ¿Ok? Y el Talmud dice de manera inapelable que es permitido rezar en la lengua vernácula. Ahora, y esto es particular, por ejemplo, esto fue lo que causó la creación del movimiento Masortí.
En el siglo XIX hubo una gran encuentro de rabinos en Alemania, de rabinos más liberales, que estaban pues viendo a ver cómo actualizaban el judaísmo un poquito. Y había una gran disputa sobre el lenguaje, sobre el papel del hebreo. Y había rabinos que decían que el hebreo ya no era importante, que el hebreo era, o sea, ¿para qué una lengua muerta? Y la persona que defendía el rol del hebreo era el rabino Zecharías Frankel, que es el fundador el primer ideólogo del movimiento Masorti. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Un individuo, especialmente un individuo que comienza, lo más importante es que entienda lo que está rezando. Y en esto, o sea, no, sin cortapisa. Para gente que comienza es preferible rezar en este caso en español. Pero comunitariamente, hay algo importante sobre el hebreo. O sea, yo creo que decir las palabras que lleva el pueblo judío diciendo por 2500 años al menos, tiene un valor espiritual y tiene un valor cultural, fuerza a la gente a aprender hebreo. Javerim, esto no hay manera elegante ni discreta de decirlo. Uno puede ser judío sin saber hebreo, pero uno no puede ser un buen judío sin saber hebreo. Entonces, la muleta de rezar en castellano sirve al comienzo, pero no es una muleta que en mi opinión debamos preservar para siempre. ¿Por qué? Porque, Javerim, si ustedes van a hacer estudio de Torah serio, necesitan el hebreo. Si no, van a estar dependiendo de traducciones. Y Javerim, les digo, yo que sé hebreo, las traducciones al castellano dan vergüenza de lo malas que son. Todas, las de la Biblia, las de los Sidurim, las del Talmud ni se diga. Entonces, hasta que ustedes tengan cierta familiaridad con el hebreo, el libro del judaísmo va a estar cerrado para ustedes en cierto nivel. Y ustedes van a estar teniendo que confiar en palabras de otros y en pensamientos de otros para poder tomar posesión de la Torah. Entonces, Javerim, ¿qué mejor ejercicio? O sea, rezar es algo que nosotros hacemos 3 veces al día. 3 veces al día. Comiencen en español, pero comiencen también seriamente, comprométanse con el hebreo y comiencen a añadir hebreo. En sus comunidades, especialmente en comunidades donde hay liderazgo que tiene un poquito más de experiencia, no hay razón por la cual ustedes no deban rezar en hebreo. Y así la gente esté rezando en español de domingo a viernes, que en Shabbat, que tengan exposición al hebreo. Así cueste un poquito más de trabajo. Idealmente en su tefilá diaria, cada mes añadir una página más que yo hago en hebreo. Y en hebreo, no en transliteración. La transliteración es otra muleta y es otra trampa. Y eventualmente yo rezando aprendo que la palabra Baruch significa bendito, Melech es rey, Ha'olam es el mundo. Y voy expandiendo mi vocabulario. El Sidur es la clave, el Sidur es la llave. Javerim, ese es el libro con el que ustedes más van a leer si ustedes son judíos serios. Este es el libro que ustedes más van a leer de aquí a que se mueran. Más que la Torá, más que el Talmud, más que la Mishnah, más que cualquier otra cosa.
¿Por qué? Porque ustedes van a leer el Sidur todos los días. Entonces, que sirva como herramienta. Que sirva como herramienta. ¿Ok? Preguntas. No, ok. Entonces vamos a comenzar ubicándonos en el tiempo. Y vamos a comenzar, Javerim, con... Claro que ustedes pueden, o sea, ustedes tienen que leer el Sidur aún sin ser judíos. ¿Ok? ¿Cómo van a aprender? Ser judío se aprende haciendo. ¿Ok? Y al menos las personas que están bajo mi supervisión, si ustedes no están rezando 3 veces al día, aquí les cantó, hasta aquí, como dicen en España, a todo puerco le llega su San Martín. Hasta aquí llegaron. Aquí tienen que comenzar. Serios a comprometerse con la tefila. ¿Ok? Antes de entrar a lo de las horas, que es mi primer tema, ¿es necesario tener tefilín, talit, kipá para rezar? No. Las mitzvot son, repete avec moi, Yudel, ayúdame. Las mitzvot son modulares. Es decir, si yo no puedo hacer una mitzvah, eso no significa que yo no pueda hacer otra mitzvah. Un ejemplo muy importante y trágico y triste de esta fecha que pasó. Mucha gente me dice, Rav, no conseguí el lulav, entonces todo está perdido. No vamos a poder hacer Sukkot. No es cierto. Si yo no puedo tener el lulav, y estamos hablando aquí de un lulav kasher, no de un lulav inventado con hojas de azar y de de yo no sé qué, olivo, un montón de bobadas que se empalma cocotera, que se inventan ciertos morim criollos. Si yo no puedo tener un lulav de verdad, hay otras mitzvot que yo sí puedo hacer en Sukkot, como hacer una sukkah, vivir en una sukkah. Rav, yo vivo en un apartamento, soy un estudiante, no tengo cómo hacer la sukkah, nadie me invita a la sukkah. Puede hacer halel. Ok, si no es una mitzvah de oraita, no es una mitzvah del mismo nivel, pero siempre hay mitzvot que yo puedo hacer. No prima la kavaná sobre la mitzvah. Si no hay mitzvah, pues no hay kavaná. Kavaná es algo que nosotros le imponemos a la mitzvah. O sea, una mitzvah sin kavaná, una mitzvah sin intención es hueca. Pero, yo tengo la intención de agitar el lulav, pues no tengo lulav, eso no es una mitzvah. ¿Ok? Ok, comencemos entonces. Vamos primero a concentrarnos en la tefilá diaria. Bueno, Javerim, si ustedes quieren darme un infarto, pregúntenme qué sidur debo usar yo. Ay, Raúl, no me recomienda un sidur. O sea, esa pregunta a mí me provoca botarme un puente. ¿Por qué? Porque desde hace 10 años mi principal mitzvah y función en el universo ha sido crear sidurim accesibles y gratuitos en español. ¿Ok? koltuvsefarad.com, sidurim, tradición sefaradí, tradición ashkenazí, gratis, en PDF. Ustedes lo bajan, ustedes lo imprimen. No, yo no vendo sidurim.
Les toca a ustedes ir a una fotocopiadora e imprimirlos ustedes mismos. Gran trabajo. Para aquellas personas que comienzan apenas, les recomiendo, muy, muy recomendado, el Sidur para principiantes, que está en dos formatos. El Sidur para principiantes está en formato folleto, en Kol Tuv Sefarad. Ustedes van, lo imprimen por una hoja por ambos lados. Ay, Rab, es que las páginas no cuadran porque tienen que imprimirlo por dos lados de la hoja y luego doblarlo. Es un folleto. ¿Ok? Eso es para aquellos que manejan la cuestión análoga. Para aquellos que tienen Android, por favor vayan y bajen el app. El Sidur mío ya es un app y lo tienen en el celular, en la tablet. Aquellas personas pues que ya se manejan digitalmente, busquen el app, se llama Kol Tuv Sefarad, solamente está para Android. Lo lamento, usuarios de Apple, soy pobre, no tengo la plata para pagar una licencia de OS. ¿Ok? A mí el Birkat Shlomo no me gusta. Me parece un pésimo sidur para principiantes. Parte del problema del Birkat Shlomo, aparte de que mi opinión está lleno de un montón de cosas cabalistas con las que yo no estoy de acuerdo y que yo no pronunciaría, pero pues eso es más bien mi problema personal con la cábala. Mi problema con el Birkat Shlomo es doble. Como todo sidur cabalista, es un sidur que en los últimos 500 años ha sufrido un tremendo proceso de engorde. Es decir, los sidurim han engordado. En el mundo antiguo, Javerim, que no había qué. ¿Qué no había en el mundo antiguo? No había libros. Los libros eran manuscritos. La gente rezaba de memoria. Y les aseguro, Javerim, que la gente en Shaharit no se rezaba la página 1 a la 220 del Birkat Shlomo. La gente hacía esto. Y ya. Si ustedes ven el Sidur del Rambam, siglo XIII, el Sidur de Rav Saadia Gaon, siglo X, 20 páginas, 40 páginas, a lo sumo. ¿Cuál es el problema de la Kabbalah? Que cada rebe, cada sadik que tiene una visión, aquí toca meter otro salmo, o aquí toca meter otro poema, porque es muy eficaz para el dolor de muelas, para la peste, para yo no sé qué vainas, y el sidur engorda, 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 engorda. Y para una persona que está comenzando, y esto es lo que pasa en América Latina todos los días, la gente, quiero rezar como judío, y se compran el Birkat Shlomo, y comienzan por la página 1, y en la página 30 no han hecho nada, porque se han puesto a hacer el Tikkun Rachel, y el Tikkun Leá, y el Tikkun Hatzot, y el Tikkun yo no sé qué vainas, y a recitar todos los Korbanot, y no han llegado cerca al Shema. O sea, no es un sidur, es un sidur que asume un nivel de competencia bastante extenso con el hebreo, y es un sidur que no es amigable a las personas que comienzan. Primera razón por la cual a mí el Birkat Shlomo, a pesar pues, de que es un excelente sidur para la comunidad lepina en Polanco, no me parece que sea un buen sidur para principiantes. Segundo, ¿por qué no me parece la segunda razón, Javerim, y esto para aquellas personas especialmente en México, no tengo que yo repetírselos, gran parte del problema de las conversiones en Centroamérica y en México se basa en la actitud exclusiva,
en la actitud cerrada de la comunidad alepina. Esta es la gente que no recibe conversos, esta es la gente que para, incluso los ashkenazim no son judíos, son yidishikos y son goyim. ¿Yo para qué les tengo que pasar $50? Yo no poseo el Birkat Shlomo, nunca lo voy a comprar, porque me parece que la comunidad que lo imprime, a pesar pues de que ellos están en todo su derecho de tener políticas, tiene políticas con las que yo estoy en profundo desacuerdo. Y del mismo modo que ellos jamás van a comprar un Sidur Masorti porque creen que yo soy un hereje, yo no voy a comprar su Sidur y no le recomiendo a la gente que compre su Sidur. Porque en mi opinión consiguen todo lo que está en el Birkat Shlomo más barato, mucho más amigable, y yo no quiero, y yo no soy la comunidad judía alepina de Polanco. Mis 2 centavos. ¿El sidur para la mujer está bien? En mi opinión, no. No está bien. En mi opinión, y esa es una opinión que ya vas a ver que el Halajá, el Rambam, apoya, las obligaciones de rezo de los hombres y de las mujeres son muy parecidas, de acuerdo a la tradición. O sea, es más, lo único que la tradición dice de manera explícita, que las mujeres están exentas, es el Shema. Pero igual, todas las mujeres observantes del mundo dicen el Shema. Entonces, desde un punto de vista tradicional, la idea de tener un sidur para mujeres es ganas de sacarle plata a la gente. Primero, y segundo, es seguir esta actitud, porque yo he visto sus sidurim para mujeres y no tienen, están reduciditos porque las mujeres, no, pobrecitas, no les alcanza el segel para. Lo cual es una actitud que en mi opinión es incorrecta. Eso es desde un punto de vista tradicional incluso. O sea, en las comunidades ortodoxas que yo conozco, todas las mujeres dicen el Shema a pesar de que están exentas de decirlo. El mío también es delgado y no te va a tratar mal por ser mujer. Segundo, y aquí es donde yo no soy tradicional, esta idea de que hay una diferencia central entre hombres y mujeres no opera en el judaísmo que yo practico, y en el judaísmo que practica la inmensa mayoría del movimiento conservador. Si ustedes todavía piensan que las mujeres tienen un alma inferior, o por tener un alma superior, no tienen que hacer mitzvot, que la sinagoga es para los hombres, que rezar es para los hombres, Haverim, váyanse a la ortodoxia. La ortodoxia es fantástica, especialmente si ustedes son hombres, la ortodoxia es fabulosa, mucha atención van a recibir, este no es su hogar espiritual. ¿Ok? En las comunidades, en todas sus comunidades, más allá de lo que yo diga, o sea, aquí no todas las personas están en comunidades que están bajo mi liderazgo, todas las comunidades a las que ustedes pertenecen son igualitarios. Si ustedes no creen en el igualitarismo, si ustedes no creen en la igualdad de obligaciones rituales, litúrgicas de los hombres y las mujeres, ustedes no están en la comunidad correcta. ¿Ok? Nada, entonces comenzamos, como les decía, comenzamos por el tema del tiempo. Y vamos a comenzar con este infograma del cual estoy muy orgulloso. Los horarios de la tefilá durante la semana. ¿Ok? Comenzando al ocaso, estoy asumiendo un día ecuatorial, es decir, un día
cuando el ocaso es a las 6 de la tarde y el sol sale a las 6 de la mañana. ¿Ok? ¿Por qué comenzamos por la noche? Esto lo leyeron en la parashá de la semana pasada. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue tarde y fue noche, primer día, segundo día, tercer día. De acuerdo a la Torá, los días comienzan en la tarde, en el ocaso. ¿Ok? Entonces, comenzando con el ocaso, y más específicamente comenzando con Seit HaKochavim, con la salida de las estrellas, podemos comenzar a recitar, o sea, el Shema y la Amidá se pueden comenzar incluso antes de que salgan las estrellas, cuando cae el sol. Esto es durante los días de semana. Shabbat tiene una particularidad al respecto y es que yo puedo comenzar Shabbat un poquito antes de que caiga el sol. Es más, esto es lo que nosotros hacemos, esta es nuestra práctica. Si ustedes ven estos calendarios de cuándo toca prender las velas de Shabbat, les va a dar 18 minutos antes de la caída del sol. ¿Ok? Pero en un día de semana tenemos que esperar a que caiga el sol. Y esa es la época donde nosotros rezamos el Shema y la Amidá de Arvit. El Shema y la Amidá de Arvit. Ahora, si ustedes tienen un sidur a la mano, ustedes van a ver que Arvit, lo que también se conoce equivocadamente como Ma'ariv, el servicio se llama Arvit. Erev Erev significa ocaso. Entonces esta es la oración ocaseña, la oración de Erev, la oración de la noche. ¿Ok? Si ustedes van y ven un sidur, no es el primer rezo, Javier. No es el primer rezo. En la mayoría de los sidurim, Arvit es el tercer rezo. ¿Por qué? Porque asumen que la gente le está metiendo toda la tiza, le está metiendo todo el entusiasmo a Shaharit. Incluso en mis sidurim comienzan por Shaharit, pero conceptualmente en el judaísmo los días comienzan al ocaso. Entonces, el primer rezo es el rezo de la noche. Se llama Arvit. Y si ustedes abren su sidurim en el rezo de Arvit, van a ver que es prácticamente el Shema y la Amidá. Entonces tenemos Shema con dos bendiciones antes, Shema con dos bendiciones, el Shema tiene dos bendiciones después, y luego se recita la Amida. Preferiblemente uno debe rezar Arvit antes de la medianoche. Antes de la medianoche. Eso es lo preferible, es el tiempo ideal para rezar Arvit. Pero es posible rezar tanto el Shema de la noche como la Amidá de la noche, como la Amidá de Arvit, hasta Amud HaShahar, que es cuando comienza a clarear el alba, asumiendo un día ecuatorial tipo 5 de la mañana. Cuando se comienza a ver, cuando comienza a clarear en el oriente, eso es Amud HaShahar y hasta ahí se puede rezar la oración de la noche. Es más, aquellas personas que hayan estudiado Mishnah, si han estudiado Mishnah, es bien posible que hayan estudiado Berajot, y si han estudiado Berajot, no olvidarán esa inolvidable primera Mishnah de Berajot, donde los hijos de Rabban Gamliel llegan un poco hebreos de la taberna a la mañana y le preguntan al papá: papi, ¿estamos a la hora de rezar el Shema de la mañana, de la noche? Y le dicen: sí, no ha salido el sol, no ha habido Amud HaShahar, todavía pueden hacer Arvit.
¿Ok? Hasta que no comience a clarear, hasta que no comience a despuntar el sol, es posible rezar el Shema de la mañana. El Shema de la noche y la Amidá de la noche. Preguntas sobre Arvit. Yo muchas veces me encuentro a las 1, 2 de la mañana rezando Arvit. No es óptimo porque a esa hora es difícil rezar con Kavaná, pero pues aún cumplo. Pregunta sobre Arvit, sobre la oración de la noche. ¿Qué se adquiere con práctica? Rezar es un ejercicio como cualquier otro. Al comienzo es difícil y uno sufre y se frustra y le da piedra y se embejuca, pero ya uno luego le coge el tiro. Ya vamos a llegar a los patriarcas. La respuesta es no, a pesar de lo que diga el Talmud. Hay un rabino que conecta pero no, la estructura de la tefilá, tal como la tenemos hoy, es bastante posterior a los patriarcas. Es más, es bastante posterior a Moisés. Javerim, en ningún momento de la Torá o del Tanaj, bueno, en el libro de Daniel ya comienza a ver, pero en la mayoría, o sea, y nunca van a decir, y el rey David se detuvo para hacer minjá. Después de rezar Shaharit, Moisés y Aarón, esto no existía. Esta estructura de 3 servicios al día es una estructura rabínica. Es decir, esto no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia, ¿por qué? Porque la mayoría del judaísmo no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque el judaísmo no es bíblico. ¿Ok? No me confundas a la gente, Yudel. Yudel tiene razón. Arvit no es obligatorio, en el sentido que cada uno de estos servicios, ignoremos lo verde, solamente lo rosadito. La amidá, las 3 amidot que hay, vienen a reemplazar sacrificios en el templo. Entonces, la amidá de Shaharit viene a reemplazar el tamid de la mañana, el cordero diario que se hacía en el templo, y la amidá de Minjá viene a reemplazar el segundo cordero que se hacía en la tarde. ¿Ok? Entonces, amidá de Shaharit, la amidá de Minjá son obligaciones. El Shema es obligatorio de oraita, y lo dirás cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Por qué entonces tenemos Arvit? Porque en el judaísmo nos gusta, 13 es un número redondo, y entonces dicen, en la noche se quemaban los órganos, o sea, en la noche no se ofrecían sacrificios en el templo, pero había cosas quemándose en el altar. Entonces, por las cosas que se quemaban en el altar, tenemos un tercer servicio en la noche. Además, tenemos un salmo que dice, tarde, mañana y noche te gloriaré, noche, mañana y tarde te gloriaré. Entonces, pues, nos gusta porque hay un pasuk en los salmos que nos permite conectarnos con eso. Y
los judíos, a pesar de que no es obligatorio, llevamos 25 siglos rezando Arvit. Entonces, sí, textualmente no es obligatorio, pero como si lo fuera. ¿Ok? El Kriyat Shema está en la Torá. Por eso es que los pongo en colores diferentes, a pesar de que son parte del mismo larguero y que en el Sidur aparecen, ¿cierto?, como un proceso. Yo primero rezo el Shema, luego digo la Amidá. Son dos mitzvot independientes. ¿Ok? Preguntas sobre Arvit. Esa es una sugía hermosa, Baruch, que está en Berajot 5a. Si quieres estudiarla con Yudel. No todos los rabinos están de acuerdo con que el Shema precede la Amidá, pero pues eso es lo que tenemos en el Sidur. Preguntas. Ok. Pasamos entonces a Shaharit. Shaharit. Que curiosamente, ustedes ven, estas son las cajitas más chiquitas que tenemos en este infograma, pero si ustedes abren cualquier Sidur, Shaharit es el monstruo. Shaharit es el monstruo, es gigantesco. Birkat Shlomo es de la página 1 hasta la página 18.000. Vamos a entrar de lleno en la estructura de Shaharit y vamos a ver qué es obligatorio, qué no es obligatorio, por dónde comenzamos. Pero, esencialmente, Shaharit, las dos partes, ¿verdad?, que no son Minhagim, que son el Shema y la Amidá, son tal vez los que tienen las reglas más estrictas. ¿Ok? El Shema de la mañana, y aquí no estoy hablando de las bendiciones de la mañana, ni de Pesuca y de Simra. Olvídense de eso por el momento. Por el momento a mí lo único que me interesa es el Shema de la mañana, Shema con sus bendiciones. Cuando digo Shema, es Shema uvirjoteja, es decir, Shema y sus bendiciones, que en Shaharit son 2 bendiciones antes y 1 bendición después. ¿Ok? El Shema puede comenzar a recitarse cuando termina el tiempo de Arvit, es decir, en Amud HaShahar. El sol no tiene que haber salido, pero ya tiene que estar clareando. Y la Amidá de Shaharit solo se puede recitar una vez sale el sol. Netz ha Hama. Una vez sale el sol, yo puedo comenzar a recitar la Amidá. Es más, tradicionalmente, cuando en el mundo antiguo la gente no trasnochaba, entonces madrugaban mucho, ese era el momento ideal para decir Shaharit. Y emocionalmente, Javerim, lo recomiendo. O sea, de mis experiencias de tefilá, así que uno diga emocionantes, es cuando uno se levanta, especialmente cuando está por fuera, cuando está uno acampando o en una finca o en algo así. Particularmente yo tengo un recuerdo muy hermoso de estar acampando en Engedi, en Metzukei Dragot, que es una montaña que sobrevé el Mar Muerto frente a Har Nevo, que es donde muere Moisés, en nuestra parashá de la semana pasada. Y me levanté temprano y dije el Shema con mi linterna, ¿cierto? Ya estaba clareando, eventualmente uno no necesita la linterna, y comenzar a decir las palabras de la Amidá cuando sale el sol, así ese momento del Rey León, ¡ah, Zibenia! Espectacular. A pesar de que cuando uno reza en el Mar Muerto, reza de espaldas al sol. ¿Por qué? Porque uno siempre reza en dirección a Jerusalén.
Y pues el Mar Muerto está al oriente de Jerusalén. Pero igual fue una experiencia muy emocionante. Entonces, la Amidá de Shaharit debe decirse después de Netzach Hamá. El Shema se puede decir hasta la tercera hora. Entonces, asumiendo un día ecuatorial, 9 de la mañana. Y la Amidá se puede decir hasta las 10 de la mañana, aunque, nos dice el Rambam, yo puedo recitar tanto el Shema como la Amidá hasta el mediodía, aunque no es ideal. O sea, es solamente pues en caso grave de emergencia. No es como esto que es posible y es legal. Esto es ya más tirando la ilegalidad y por eso es que no lo puse en el infograma. ¿Ok? El Shema tiene uno hasta las 9 de la mañana y la Amidá tiene uno hasta las 10 de la mañana. Asumiendo un día ecuatorial. ¿Por qué digo que asumiendo un día ecuatorial? Porque las horas en el judaísmo, Javerín, funcionan de la siguiente manera. Yo tomo desde que sale el sol hasta que se oculta y divido eso en 12. Ahora, si yo estoy en Quito, si yo estoy en Bogotá, si yo estoy incluso en Colombia, eso me va a dar más o menos una hora equivalente a una hora. En México, en el sur de Perú, en Argentina, ya hay diferencias importantes en el verano y en el invierno. ¿Ok? Entonces, para esto there's an app for that. Hay una app para eso. Hay una app excelente, varios apps de Zemanim, de tiempos halágicos. Entonces, usted le dice dónde está. Yo estoy en San Francisco de Tangamandapio. Y tú pongo la latitud y la longitud y me dice, usted tiene hasta esta hora para rezar el Shema, hasta esta hora para rezar la Amidá. Y ellos hacen la matemática. Aquí simplemente les estoy dando una idea, asumiendo que tenemos un día ecuatorial, es decir, un día equinoccial, donde la noche y el día son iguales. Entonces, en ese caso, el Shema iría hasta las 9 de la mañana y la Amidá iría hasta las 10 de la mañana de Shaharit. Preguntas. No me levanten la mano que no los veo. Estos horarios aparecen en la Mishnah. No tienen nada que ver con la Kabbalah. Si uno quiere rezar Shema Bismaná, debe tratar de comenzar los servicios comunitarios antes de las 9. Si no quiere rezar Shema a su tiempo. Pero, Yudel, por eso es que hay esa trampa en Shaharit. Por eso es que hay esa trampa en Shaharit, que es que después de Birkot HaShahar uno dice el Shema. ¿Para qué? Para decir el Shema antes de que se le acabe uno el tiempo de decir el Shema. Por eso es que la mayoría de los Sidurim tienen 4 Shemas. Tienen un Shema cortito en Birkot HaShahar. Tienen el Shema grande con sus bendiciones. Luego tienen el Shema de Arvit, el Shema de la noche. Y luego está el Shema de la cama. ¿Ok? El Shema de la cama es una obligación, o sea, decir el Shema antes de irse a dormir es una obligación rabínica. Es una obligación rabínica. Porque hay una disputa en el Talmud de si el Shema de Arvit cumple. Yo estoy cumpliendo con lo que dice la Torá de Uf Shochveja, Uf Kumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces hay dos opiniones. Creo que esto es un desacuerdo entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si mal no estoy.
Entonces, ¿qué acabamos haciendo en la tradición? Haciendo los dos. Por eso es que decimos, lo último que decimos antes de irnos a acostar es el Shema, Kriyat Shema la mitad. Y ese cuarto Shema, ese primer Shema que está antes del Shema, antes de Psukei de Zimra, o sea, es de las primeras cosas que uno dice en la mañana, está ahí justamente para eso, porque si yo sé que me voy a demorar y que no voy a alcanzar a decir el Shema a tiempo, entonces al menos alcanzo a decir el primer versículo del Shema. ¿Ok? No sé de qué hablas, Joaquín. En Minjá no se dice Shema. En Minjá no hay Shema. Y cuando ustedes tengan una pregunta de Rav, ¿qué rezo? Lo primero que ustedes, antes de hacer esa pregunta, vayan y miren un sidur. Rezar como judío es la cosa más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un libro. Página 1. Más, lo difícil es saber qué me puedo yo saltar. Ese es el arte. Saber qué puedo yo, como principiante, brincarme. Que es bastante, se ha dicho de paso. Ahora, lo de comer antes de Shaharit. Estas preguntas, si quieren estas preguntas, en serio, les recomiendo mucho que estudien las clases de Kriyat Shema y de Hilchot Tefilá del Rambam. Son muy, muy buenas. ¿Qué es lo que dice el Rambam? El Rambam insiste en que lo ideal es no comer antes de rezar. ¿Qué pasa? Si yo no voy a tener kavaná, si yo no me voy a poder concentrar, debo comer algo. Especialmente si tengo que tomar medicinas o hay ciertas cosas que tienen que hacerse temprano. Entonces, pues yo como algo, rezo y ya luego puedo comer más sustancialmente. Esto, en general, como se expresa, que uno no hace seudá, es decir, no come pan antes de rezar shaharit. ¿Quieren una regla así bien fácil? No tienen que ayunar. Si pueden ayunar, bien, ¿cierto? No es obligatorio. Si no se pueden concentrar, coman algo, pero no coman pan. No entiendo la pregunta, Nelson. ¿Cómo así? Ahora, pregunta. Edwin, ¿puedes hacer el Shema parar y luego terminar la midá una hora después? Sí en Arvit, no en Shaharit. En Shaharit hay una obligación. Sigo sin entender la pregunta, Nelson. ¿Cómo así? Hay una obligación en Shaharit de que uno, cuando termina la última verajá del Shema, comienza de una vez la midá. Lismoch, Geulá, Litfilá. Geulá es la última verajá del Shema, cuando uno dice, bendito eres tú, Hashem, Gaal Israel, quien bendijo, quien redimió a Israel. Y luego inmediatamente, Hashem, Sfatai Tiftahu Fiagi Tehilateja, Baruch Ata Hashem. ¿Ok? En Shaharit, en Arbit yo puedo, hay más latitud. No es recomendable. Es recomendable que yo, si me voy a sentar a rezar, rece todo de seguido.
Ahora, con aquellas personas que tienen que trabajar muy temprano, ¿ok? Hay diferentes opiniones, pero yo no rezaría ni Shema ni Shaharit antes de Amud HaShahar. Es decir, antes de las 5 de la mañana. Incluso la halajá dice que uno puede rezar Shaharit, justamente una persona que tiene que trabajar, puede rezar Shaharit antes de que salga el sol. No es ideal, pero puede hacerlo. Pero antes de Amud HaShahar, antes de que comience a clarear, eso es noche, todavía no es mañana. Entonces, aquellas personas que tienen que levantarse muy temprano para trabajar, ¿qué les recomiendo? Hagan Birkot HaShahar, hagan Pesukei de Zimbra, hagan todo, salvo el Shema y la Amida. Y el Shema y la Amida, cuando ustedes ya le cogen el tiro, o si lo rezan en español, se van a demorar 10 minutos, 15 minutos. Entonces, mi consejo para aquellas personas que tienen que madrugar bien temprano, es que hagan todo el resto de Shaharit, todo lo que puedan, lo que quieran hacer, y luego a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, se tomen un break, un respiro, que era lo que hacía yo. Cuando yo enseñaba secundaria, yo tenía que estar en el bus a las 6:15 de la mañana. Entonces yo en el bus, pues no era muy cómodo rezar. Me rezaba Birkot HaShahar, rezaba los salmos de Pesukei de Zimbra, y luego ya daba una clase, daba 2 clases, y a eso de las 8:30 de la mañana, ¡pim!, me encerraba en un cuartico, me ponía mi talit, no tenía tefilín en ese momento, y brum, me echaba mi Shema y mi Amida a tiempo, todavía estaba a tiempo. Pero eso es preferible a rezar antes del tiempo correcto. Ahora, si yo tengo de 5 a 6 de la mañana para rezar, entonces con confianza, hagan Shema y Amida juntos. Pero antes de las 5 de la mañana no lo recomiendo. Nelson, el Sidur es el orden de los rezos. Eso es literalmente lo que significa Sidur. Sidur significa orden. ¿Ok? Entonces el Sidur te da el orden de los rezos. Que haya cosas que uno pueda saltarse es lo que el Sidur no te dice. Y es lo que yo les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque, si tú tienes mi Sidur para principiantes, entonces no tienes que saltarte tanto, porque yo ya he quitado varias cosas que no son tan necesarias. Excelente pregunta, Alejandro. Esa es la pregunta que hace Rabbi Meir en la tercera página del Talmud. Y es el Shema, al menos, ¿por qué no se recita individualmente el Shema cuando yo me levanto o cuando me acuesto? Es una buena pregunta. La respuesta es porque el judaísmo se vive en comunidad. Y así yo no tenga minyan donde ir. Yo debo rezar a la hora que están rezando los otros judíos de la ciudad, o los otros judíos del mundo. O si hubiese judíos, estaríamos todos rezando a la misma hora. Y por eso es que se establecen horarios objetivos, por decirlo así, del Shema. La respuesta de Rabbi Meir no es cuando yo me levante y cuando yo me acueste, es cuando se levanta y se acuesta la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la tefilá es una experiencia colectiva. A pesar de ser individual, y en el caso de ustedes, la mayoría de ustedes no tienen acceso a un minyan diario,
Su tefilá es cuestión propia, individual y voluntaria de cada uno de ustedes, pero el pueblo judío siempre reza como una colectividad. Porque tú estás en Medellín, no en Jerusalén. Y porque rezar en Jerusalén sería incomodísimo para ti. Tú rezas a la hora que la gente se levanta, donde tú vives. Eso decía Shammai, y sabes que el alajá no es como él. El alajá es como Hillel. Preguntas. Sobre si se puede rezar descalzo, Yudel, tú estuviste en esa clase del Rambam. Yo me acuerdo. La respuesta es no en el occidente. O no públicamente en occidente. Pero en el oriente, donde la gente reza descalza, sí. Mi psak es que colectivamente la comunidad debe adecuarse a lo que es respetuoso en su contexto cultural. En América Latina, donde la gente no se quita los zapatos para entrar a la iglesia, donde quitarse los zapatos es señal de desfachatez, de excesiva comodidad, yo no haría el rezo colectivo descalzo. En el mundo musulmán, donde todo lo contrario, entrar con zapatos a un lugar sagrado es señal de desrespeto, entonces todo lo contrario, en la sinagoga yo me debería quitar los zapatos. Ahora, que si tú cuando estás sola en tu casa tienes que ponerte zapatos para rezar o no, nicht gefährlich, no te preocupes tanto. Aunque hay gente que dice que rezar descalzo es señal de luto, que es mal agüero, pero mi judaísmo no es un judaísmo de agüeros. Ok, concluyendo. Shaharit. Luego Minha. Minha es posible desde Minha Gedolá, que es más o menos 1 hora después del mediodía, hasta la caída del sol. ¿Ok? Esto es posible y es lo que hace la mayoría de la gente. Talmúdicamente se dice que Minha es preferible desde Minha Ktaná, que es en este esquema de un día equinoccial, 4:45 de la tarde, es decir, cuando el sol ya comienza a caer. Es decir, Minha es la oración no de las 2 de la tarde, sino de las 5 de la tarde. Muy diferente. Es cuando el sol ya se está poniendo, cuando las cosas ya están como desacelerándose. Esto pues hay yeshivot donde la gente es bastante estricta en rezar simplemente de Minha Ktaná. Javerim, ustedes viven en un mundo muy difícil. Quédense en el rango de lo posible. Quédense en el rango de lo posible. ¿Ok?
Y si ustedes pueden rezar tarde, tipo 5:45, con todo gusto, peguen minjá con amidad. Eso es lo que hacíamos en mi yeshiva. En el verano, bueno, en la primavera y en el otoño, hacíamos minjá, inmediatamente hacíamos arvit. Esto lo pueden hacer ustedes todos los viernes. Los viernes, para comenzar Shabbat, pueden hacerlo cuando quieran. ¿Por qué? Porque el Shabbat pueden comenzarlo ustedes antes. Pero en un día de semana, o sea, no recen arvit a las 4 de la tarde. Si quieren posponer minjá y pegar minjá y luego rezar arvit, entonces pues les toca hacer minjá tardecito. Preguntas. Antes que se me olvide, Nadav, Moishe, Beni Tapias llegó, César Cerón y Edson y Ubaldo. En tu sinagoga, Elmer. Tu sinagoga es una sinagoga masortí. Ellos tienen un gift shop lleno de libros. Libros masortí en español, les toca ir al seminario La Rabínico Latinoamericano. En Buenos Aires, che. Pero el rabino Estes les puede ayudar con eso. Yo lo oriento, sí. Ok. En Arvit se puede hacer doble amidad cuando uno se le pasó minja, sí. Eso es lo que se llama tashlumim. Es qué pasa si a mí se me olvida rezar o no pude rezar. No tanto que no es que me dio pereza o que no me levanté, sino estaba enfermo, estaba ocupado en una mitzvah y no pude parar, estaba atendiendo a un enfermo, y no pude rezar shaharit. Se me pasó shaharit, no pude hacer nada. Entonces en minjá, ¿qué hago? En minjá hago 2 amidot, una después de la otra. Esto solo puede hacerse 2 veces. Es decir, yo solo puedo hacer tashlumim por un servicio. Entonces, se me olvidó hacer arvit, shaharit, entonces en minjá rezo 3. No funciona. Yo solamente puedo Ustedes han oído el que peca y reza empata. Bueno, aquí uno solo puede empatar un gol. Tashlumim solo puede hacer un tashlumim. Y eso, de nuevo, es solo cuando sea por causa de fuerza mayor. No me dio pereza rezar shaharit. Si me dio pereza rezar shaharit, pues de malas. Preguntas. Javerim, les voy a dejar estos 3 textos. Van a estar colgados en la página de Facebook con el vínculo de esta grabación. Se los voy a mandar a las personas que están en vivo en las clases por correo. Bajen estos materiales, yo creo que es un material bueno. Para que lo tengan presente, y por supuesto, pues si no tienen el Sidur para principiantes y son principiantes, les recomiendo urgentemente que lo bajen y lo imprimen, o que bajen el app. ¿Ok? Próxima semana vamos a seguir con el tema de la tefilá, conceptualmente de dónde viene, y ya luego vamos a comenzar un estudio un poquito más exhaustivo de los componentes de la tefilá diaria, cuáles son las bendiciones antes del Shema, bendiciones después del Shema,
la estructura de las verajot de la amidá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, como dice Alejandro, noten que Minjá no tiene Shema. ¿Ok? En el caso del polo, y no es un tema extremo porque hay judíos en la base polar antártica, y hay judíos que viven en el norte de Noruega y en el norte de Alaska, donde hay noche perpetua y día perpetuo. Y en esos casos, lo que hacen es sincronizan su hora con, con la comunidad judía más cercana. El caso de la base en la Antártida es con la comunidad de, ya creo que no, en Punta Arenas no hay una comunidad judía, en Ushuaia, en Argentina creo que hay un Ushil, y en Almirante, como Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, en Argentina, hay una sinagoga. Entonces, en Antártida observan los horarios halágicos de Comodoro Rivadavia. Y en el norte de Alaska observan los horarios halágicos de Anchorage. Anchorage todavía tiene noche y tiene día. Ya en el norte de Alaska no hay. Lo mismo en el norte de Noruega, en el norte de Escandinavia. Se siguen los horarios de Oslo o de Estocolmo. Y esto fue lo que hizo Ilan Ramon, de bendita memoria, nuestro astronauta judío. Cuando estaba en el transbordador espacial, guardaba Shabbat de acuerdo a el tiempo de Houston, que era su puerto de contacto, su punto de contacto. Entonces, Ilan Ramon encendió velas, no sé si encendió velas de Shabbat porque creo que no puede haber fuego, pero guardó Shabbat antes de su trágico deceso, de acuerdo a la hora de Houston. Entonces, pequeños datos halágicos interesantes que surgen en esta discusión. Javerim, cualquier otra pregunta, por favor, no duden en mandarme